Obad-Yahu, siervo de Dios. No se sabe nada con respecto al tiempo histórico de este profeta. Es solo un capítulo, Abdías 1 del 1 al 21, profecía que va dirigida a Edom. Nos remontamos al Génesis, en donde sabemos que Isaac y Rebeca tienen dos hijos, uno llamado Esaú y otro Jacob. Jacob fue objeto del amor de Dios y fue parte de las promesas de Dios, de sus pactos, y que por lo tanto Esaú no era parte de esas promesas, no era parte del pacto, y significaba el estar por fuera. Y por eso habíamos visto Esaú fue llamado Edom. Hay dos razones por la cual se le llamó Edom. La primera es por la cual él nace, y dice que salió todo rojizo, pelirrojo cuando nació, pero más adelante es como que estaría enfatizando, marcado por los pensamientos de Dios, porque resulta cuando ya tiene 40 años, viene y se produce ese evento en el que negocia o desprecia la primogenitura. Él estaba concentrado en bienes materiales en vida y no le importaba nada los planes de Dios a largo plazo. Edom, Adán, representa a la humanidad que desprecia la primogenitura de Dios. Esaú se quedó con todos los bienes y ya tuvo su recompensa. Jacob, por otro lado, se quedó con el pacto, con las promesas y con Dios en el mundo. Espiritualmente, hablar de Edom es hablar de Adán, es decir, la humanidad, el hombre sin pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ese es el marco en el que vamos a poder entender esta profecía. ¿Por qué Isaac tomó la decisión de pretender bendecir a Esaú? Porque cuando estaba en el vientre vio la profecía que hay dos naciones que van a ser separadas, y al final agrega el abundante trabajará pequeño. Que eso se ha traducido normalmente como el mayor servirá al menor. En hebreo lo que está diciendo es el abundante servirá menor, no dice al menor, y eso sugiere que ese menor del que está hablando aquí es el Mesías. Que sea abundante, que es grande, va a servir como el menor. Es decir, que está hablando del Mesías, y eso puede explicar por qué Isaac no tuvo tan claro a quién debía de bendecir, porque la profecía en sí misma es enigmática. La profecía dice, Berat Yabot Zair. Zair, esta palabra es la que aparece luego allá en Miqueas capítulo 5 cuando dice, Tu Beit Lehem Efrata el pequeño, el Zair, para estar con los maestros de Yehudá. De ti saldrá para mí siendo Moshel, compositor de parábolas de Israel. Esta palabra Tzair aparece en Génesis y no aparece en otra parte de la Biblia asociada a algún personaje, sino al Mesías, finalmente en esta profecía de Miqueas. Y con razón el Mesías le dice, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y ellos dicen, el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy como el que sirve, o sea que el mayor vino a servir como menor. Lo que dice en Génesis era una profecía enigmática, que ahora sabemos que tiene más conectividad con el Mesías que con los propios Jacob y Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Después de haberse reencontrado con Jacob, dice que Esaú corrió por el monte de Seir y Jacob siguió por su camino. ¿A dónde fueron a dar? En la época bíblica, Esaú quedó habitando en los límites con Judea, en la época del Segundo Templo. Por eso es que ese territorio se le llamó Idumea. Esaú se va para el sur y se asienta allí en esta zona, en el monte de Seir, que significa el macho cabrío, y es una de las palabras que se utilizó para referirse a los demonios también. Entonces, el monte del macho cabrío es el monte de los demonios, el monte de Esaú. El territorio bíblico de Israel no contempla el monte de Esaú. El territorio que Dios le dio a Israel fue sin tocar el límite del territorio de Esaú.
Los hijos de Israel pasan el tiempo de esclavitud que no fueron más de 200 años y Edom sigue allí. Regresan a la tierra de Israel y entran por donde entró Jacob al principio y entran por Jericó y Edom sigue allí. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Teimán, Omar, Sefo, Catán y Cenaz. Teimán es lo que hoy se conoce como el Yemen, al sur de la península arábiga. Aún se encuentran judíos yemenitas, que son los que emigraron cuando se dividió el reino. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Amalec. Vienen los amalecitas, los enemigos eternos del pueblo de Dios. Cuando Israel quiso pasar por allí para seguir su camino, Amalec no los dejó y los atacó por retaguardia. Contienda con Hashem que se resolverá hasta el final de los tiempos, y esto tiene una implicación espiritual más allá de ese evento tan pequeño. Vemos entonces que Esaú es el origen de Amalec, y Amalec queda matriculado delante de Dios como una contienda que se va a resolver hasta el final de los tiempos. Y de eso es que habla esta profecía. Con el tiempo pasan las guerras, vienen los asirios, se llevan las 10 tribus del norte, queda Judá solo. Viene la época de Alejandro Magno, vienen los seleucidas, cuando vienen de Idumea. Edom es helenizada por completo. Ya hasta esa época, siglo III a.C., Edom dejó de existir como una etnia o como pueblo, como lengua. Y con cultura propia fue asimilada a los griegos, porque resulta que en esa época difícil de los macabeos de la era jasmonea, muchos judíos fueron renegados, es decir, que se helenizaron, y muchos de los judíos que estaban en Yehudá, que estaban en la provincia de Judea, se fueron con los idumeos, se aliaron con los idumeos descaradamente. Pasó la historia, vienen los romanos, conquistan todo, echan a los judíos, pero quedan los idumeos en su lugar. Los romanos rebautizaron a la tierra de Yehudá y la llamaron Pilistia o Filistia, de donde viene palestino. A Jerusalén le pusieron Aelia Capitolina, en latín Colonia Aelia Capitolina. Era una ciudad construida por el emperador Adriano en el año 131 para ser ocupada como colonia, posición diferente a la de Polis. La levantó sobre la antigua Jerusalén, que estaba en ruinas cuando él visitó la provincia de Judea, que al cabo de unos años se convertiría en la provincia Siria-Palestina. Y ahí es donde vamos a comenzar a estudiar la Haftará. Vamos a ver qué nos tiene que decir y por qué el profeta se la dedica como aparentemente de esa manera a Esab. Recordemos y tengamos presente que el monte de Esab es el monte del macho cabrío. En el monte de Edom es el monte de toda nación fuera del pacto. Es el monte de esta mezcolanza de pueblos que está fuera del pacto, fuera del Dios de Israel, que no tiene nada que hacer allí. Visión de Abdías. Adonai Elohim ha dicho a Edom: hemos oído el pregón de Hashem, y mensajero ha sido enviado a los gentiles. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he puesto entre gentiles, estás despreciado en gran manera. Lo premeditado de tu corazón es lo que te ha elevado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Por eso estamos hablando de la montaña de Seir, la montaña del macho cabrío, la montaña de las mezcolanzas ideológicas, judaísmo con helenismo.
con creencias paganas propias. Ahí está representando toda la humanidad que está de espalda a Dios y están diciendo en su corazón: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te haré bajar, dice Hashem. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Por eso, ahora podemos entender cuando Dios dijo que esa pelea la iba a tomar él mismo con Amalek, y ya en el futuro Edom no sería solo esa montaña, sino todo el planeta. Ya de ahí es donde saltamos de lo histórico y lo gramatical a lo espiritual, porque si fuese por lo literal y lingüístico, que está ahí no tendría sentido, porque ya pasó, y de hecho Israel conquistó el territorio de Edom. Ya no existe Edom como pueblo. Entonces, ¿en dónde quedó esa profecía? La profecía que Dios está dando aquí tiene una conexión espiritual con lo que pasó allá en la historia de Jacob y Esaú. Recuerden que estamos hoy leyendo esa parashá donde Jacob se enfrenta con Elish y viene el Yahar y lo libra. Y ahí queda algo pendiente. Ese personaje que luchó contra Jacob le dijo: tranquilo, que ahora no es Jacob, es Israel. Eso es una lucha espiritual que está para el futuro, porque ellos dijeron: la cosa no es contigo, es contra el que se llama Israel, que es Mashiach. Elish, que luchó contra Jacob, fue una potestad que envió Esaú. Ish, que es la potestad que gobierna a Edom, es decir, a la humanidad. Por eso Pablo en Efesios dice: nosotros, antes de ser rescatados, hacíamos por naturaleza los pensamientos de la carne y del príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo es Edom, si lo quieres llamar. Y encima el hombre está cautivo. Adán es cautivo de Edom, y ahora lo entendemos espiritualmente, y por eso inclusive el profeta con toda razón se llama Obadyahu, siervo de Yah, en contraste con los siervos de Satanás, con la humanidad que está esclavizada. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que confían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿Acaso yo en ese día no voy a destruir, dice Hashem, a los sabios de Edom y a la prudencia del monte de Esaú? La sabiduría de Edom es la sabiduría de este mundo incrédulo que le sirve a Satanás. El día del Señor, acabar con la sabiduría de este mundo incrédulo. Y tus valientes, oh Teimán, serán amedrantados, para que sea cortado Elish del monte de Sab por la muerte. El Teimán, el último fortín donde se van a ir de escape del remanente de Edom, todos los sabios, los fuertes, todos los que temblarán, la élite, por el juicio de Dios. El Teimán, el último resquicio de la fortaleza de Esaú. Eloaj vendrá de Teimán, y el santo desde el monte de Parán. Sela, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Parán, hablando de Idumea, de la mayor fortaleza del último resquicio hasta la tierra en donde están. Es decir, que Dios va a arrasar con todo, no va a dejar que nadie se escape. Allá va, donde están los poderosos, por allá empezará. El Teimán espiritual, el monte de Parán, es Idumea. Por la injuria de tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza, y tú serás cortado para siempre, le dice a Satanás. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos.
Pues, ¿no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano, en el día de su infortunio? ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia? Dios no se está refiriendo a un ser humano específico, se está refiriendo a un conjunto de la humanidad que está atacando a Dios y a su remanente. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Hashem sobre todos los gentiles, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ya ahora entendemos que Esab es Edom, que es equivalente a Lish y a todos los gentiles. Ahora entendemos cuando Pablo dice todas las naciones, toda la humanidad hacía la voluntad de este príncipe de este mundo. Del Ish, del monte de Seir, el macho cabrío, está cercano, fijado, sobre o contra todos los gentiles. De la misma manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todos los gentiles, beberán y tragarán, y serán como si no hubieran existido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que tendrá excavatoria, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Hashem lo ha dicho. Fuego, seremos jueces, se juzgará al gran Ish y a todos los ángeles y a todas las cosas de este mundo. Y conquistarán el Negev, poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. El monte Sión, la Jerusalén celestial, que donde está la escapatoria va a posarse y va a desplazar y aplastar toda la idolatría. Y subirán los salvos al monte de Sión para juzgar al monte de Sab, y será de Hashem el reinado.